Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Diseño de Base de Datos. Bien, somos de la especialidad de Análisis de Sistemas. Este es el curso Diseño de Base de Datos, y el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca de la técnica del modelo entidad-relación. Vamos a hablar sobre el modelo relacional y qué importancia es la que tiene el modelo entidad-relación, sobre todo en el modelamiento y en el diseño, pues, de una base de datos, ¿correcto? En ese sentido, pues, vamos a revisar los conceptos que tienen que ver, pues, todo lo referente al modelo entidad-relación, ¿ok? Bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 3, lo que significa que estamos en la tercera semana de clases, ¿ok? Y pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber un logro, una finalidad. Y lo que se busca con esta sesión es que ustedes puedan reconocer el concepto de modelamiento de datos y que puedan también identificar la técnica del modelo entidad-relación, que puedan identificar la técnica del MER. También que puedan representar el modelo entidad-relación a través del reconocimiento de su teoría. Es decir, mediante el reconocimiento de los conceptos, ustedes van a poder hacer la representación de lo que sería, pues, un modelo entidad-relación. ¿Ok? Bien. Nuestro temario, ¿qué temas son los que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a abordar qué cosa es el modelamiento de datos. Vamos a definir qué cosa es la técnica del modelo entidad-relación. Vamos a definir también qué es una entidad, qué es un atributo y qué es una relación. Estos son conceptos claves, jóvenes, para poder representar una base de datos. Entonces, tiene que quedar claro hoy día qué cosa es el modelamiento de datos, qué cosa es la técnica del modelo de interrelación, y también tenemos que clarificar y tiene que quedar muy claro en ustedes la diferencia entre el concepto de entidad, atributo y relación. ¿Ok? Bien, definamos entonces qué cosa es el modelamiento de los datos. El modelamiento de los datos, dice, consiste en representar el conjunto de datos a partir del análisis de la realidad. ¿Qué significa? Que para que puedan ustedes representar una base de datos, ustedes, jóvenes, tienen que partir de la realidad. Tenemos que saber, digamos, entender y comprender la realidad. ¿Por qué? Porque a raíz del análisis de la realidad, yo voy a poder identificar este conjunto, este universo de datos que existen, y que a raíz de ello voy a poder representar esos datos a través de mi modelo de base de datos. Cuando dice el análisis de la realidad, ¿a qué se refiere? Cada empresa, cada negocio es una realidad. Cada empresa es una realidad. Eso tenemos que tener en claro. Cada organización es una realidad distinta, diferente. Entonces nosotros, como especialistas de sistemas, tenemos que saber identificar y analizar cuál es esa realidad. Y también, para poder hacer el modelamiento de datos, tenemos que partir de los supuestos semánticos. ¿Qué cosas son los supuestos semánticos? Son básicamente las reglas del negocio. Toda empresa tiene sus propias reglas de negocio. Entonces nosotros tenemos que saber identificar cuáles son esas rulers of business, cuáles son esas reglas del negocio. Una de las técnicas más utilizadas para modelar, diseñar una base de datos es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es la técnica por excelencia para poder modelar y diseñar una base de datos. Definamos ahora qué cosa es el MER, qué cosa es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación, atentos por favor, es un proceso creativo, que quede claro. El modelo entidad-relación es un proceso creativo. Es un proceso libre, que no tiene un patrón predefinido. Es decir,
para el que no existe un procedimiento definido. No hay un modelo que te diga cómo crear una base de datos. No existe una plantilla, no existe un patrón que te diga así vas a hacer la base de datos de ventas, o de esta manera vas a hacer la base de datos de matrícula, o de esta manera vas a hacer la base de datos de una biblioteca. No. El modelo de entidad-relación es un proceso creativo, es un proceso libre. No hay un patrón predefinido, no hay un modelo, no hay un molde como tal que te indique cómo hacer una base de datos. Sin embargo, sí es posible seguir ciertas recomendaciones. Sin embargo, sí es posible tener en consideración ciertas heurísticas que nos ayuden en el diseño de una base de datos. Estas heurísticas o recomendaciones que tenemos que tener en cuenta son los siguientes conceptos. Tenemos que tener en claro qué cosa es una entidad, qué cosa es un atributo, qué cosa es una relación y qué representa una cardinalidad. Estos son 4 conceptos claves, jóvenes, que tú tienes que aprender si es que en verdad quieres, digamos, aprender a modelar y diseñar una base de datos. Tenemos que partir entonces que el modelamiento de datos parte del análisis de la realidad. Cada empresa es una realidad distinta, una realidad diferente. Y nosotros como especialistas de sistemas lo que vamos a hacer es analizar dicha realidad, pero también tenemos que basarnos en los supuestos semánticos, también tenemos que basarnos en las reglas de negocio que tiene dicha empresa. En eso nos vamos a basar para poder hacer nuestro análisis. Y la técnica que vamos a aplicar es el modelo de entidad-relación. La teoría nos dice que este es un modelo creativo, es un proceso libre. No hay una plantilla, no hay un patrón predefinido que te indique cómo crear una base de datos. Sin embargo, podemos seguir ciertas heurísticas o recomendaciones que nos van a ayudar a poder representar adecuadamente un modelo de base de datos. Estos 4 conceptos que son claves, que tú conozcas, que tú diferencies, son los siguientes. La definición de entidad, la definición de atributo y la definición de relación y cardinalidad. Estos son los 4 conceptos que tenemos que aprender. Bien, definamos entonces, jóvenes, qué cosa es una entidad. Profesor, ¿qué es una entidad? Ok, una entidad se puede definir, dice, como entidad a cualquier objeto real o abstracto. Mucha atención, por favor. Entidad se puede definir como entidad a cualquier objeto real o abstracto que existe o que puede llegar a existir en un determinado contexto, en un determinado entorno, environment, lugar, situación determinada, y del cual deseamos guardar información. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, un taller de mecánica, ¿qué cosa viene a ser? Un entorno. Es el entorno. El taller de mecánica vendría a ser el entorno, el environment, el contexto que nosotros queremos de repente analizar. Vamos a suponer que a Guayama le dicen, señor Guayama, represente usted una base de datos para sistematizar el proceso de internamiento de vehículos por servicio de mantenimiento y reparación de los mismos para el taller de mecánica Los Hermanos Taipe S.A., por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Guayama? Guayama lo que tiene que hacer es recurrir al concepto del modelo de entidad-relación. ¿Qué cosa es un modelo de entidad-relación? Bueno, la teoría dice que es un modelo, es un proceso libre, no existe una plantilla, que no existe un molde, que no existe un procedimiento predefinido que me indique cómo construir una base de datos, partiendo de esa lógica. Pero, para poder yo representar esa base de datos para ese taller de mecánica que tiene que ver con el proceso de internamiento de vehículos, pues tengo primero que analizar esa realidad, analizar ese contexto, analizar esa empresa, analizar ese entorno. ¿Estamos de acuerdo? Y ver qué datos son los que manejan en ese taller de mecánica, qué tipo de información maneja, para con todo ese universo de datos al cual yo me voy a enfrentar, voy a tener ahora que someter a un cuestionamiento cada uno de esos datos para determinar si ese universo de datos que existen en esa realidad de ese taller de mecánica o son personas
o denotan lugares, o denotan cosas o eventos de interés. Si los datos que tú estás analizando, si los datos que tú estás evaluando denotan personas, lugares, cosas o eventos de interés, listo, ya tienes tus entidades. Las entidades, según la teoría, dicen que se puede definir como entidad a cualquier objeto real o abstracto que existe o puede llegar a existir en un contexto determinado, en un contexto específico, y del cual deseamos almacenar información y del cual deseamos almacenar los datos. ¿Estamos de acuerdo? Las entidades que generalmente denotan este tipo de entidades son personas, lugares, cosas o eventos de interés. Esto es clave, jóvenes, para poder nosotros entender lo que es una entidad. A continuación, se te da una lista de ejemplos de aquellas entidades que pueden representar personas dentro de tu base de datos. Por ejemplo, ¿no? Una entidad podría ser la entidad cliente, empleado, vendedor, proveedor, la entidad conductor o transportista, agente de viaje, estudiante, docente, tutor, mozo, cocinero, pasajero, doctor, paciente, enfermera, difunto, bibliotecario, lector, usuario, piloto, apoderado o autor. Todos ellos que denominan, que representan personas. Por lo tanto, son entidades. Pregunto, jóvenes, a ver si están atentos. El caso de la entidad mozo y la entidad cocinero, ¿en qué contexto, en qué entorno o en qué environment podría yo crearlo? ¿Restaurante? En un restaurante, muy bien. O sea, que si tú estás haciendo la base de datos de un restaurante, tendrías que tener, ¿no?, la entidad mozo y probablemente también la entidad cocinero. ¿Solamente mozo y cocinero o también puedo tener al cliente? ¿O también puedo tener al empleado? ¿Qué dicen ustedes? En el caso de un restaurante, ¿solamente el mozo? Sí, ¿verdad? Claro. Porque ¿quién va a solicitar el pedido? El cliente. ¿Quién va a tomar nota del pedido? El mozo. ¿Quién va a preparar el plato, el menú? El cocinero. Claro, Peguayama. ¿Y quién va a emitir la factura de venta o boleta de venta después que el cliente cancele? ¿Quién va a emitir eso? El cajero. ¿Quién? El trabajador de que... El empleado. Muy bien, el empleado. Entonces, conclusión. No todas las entidades que estás viendo en pantalla el día de hoy son las que van a existir en una base de datos. No, pues, es un ejemplo. Te estoy dando un listado de posibles entidades que podrían existir en una determinada base de datos, la cual va a pertenecer a un determinado contexto. ¿Estamos de acuerdo? Todas estas entidades que representan personas. Profesor, una pregunta. Dime, esta entidad que yo voy a representar mañana en la base de datos, ¿cómo se va a denominar? ¿Se va a seguir denominando entidad? No. En la base de datos ya no digo entidad, digo table, digo tabla. En la base de datos, en SQL, en Oracle, en MySQL, en Postgre, en DB2, etcétera, sea el gestor de base de datos que estés utilizando, ya no vas a decir entidad, tú vas a decir ahí table. Profesor, el restaurante y base de datos B de restaurante tiene las siguientes tablas. Muy bien. La tabla cliente, la tabla empleado, la tabla mozo, la tabla cocinero. Son mis tablas que existen en mi base de datos B de restaurante. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se entiende esta parte? Que quede claro que por ahora se denominan entidades, pero después en la base de datos se van a conocer con el nombre de tablas. Los tables o tablas, ¿ok? Muy bien, entonces teníamos ahí la lista de entidades que representan a las personas. También existen entidades jóvenes que pueden representar objetos, que pueden representar cosas. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos como entidad artículo, productos envasados, productos no envasados, la entidad, por ejemplo, medicamento, la entidad libro, orden de pedido, boleta de venta, factura de venta, orden de compra, cotización, proforma de venta, guía de remisión, receta médica, historia clínica, carnet, ¿no? Ataúd, avión, boleta de notas, matrícula, planilla de pago, boleta de pago. Todas estas entidades representan objetos y por lo tanto pueden existir en una base de datos. La entidad contrato de alquiler, contrato de un empleado, contrato de venta de un inmueble, boleta de entrada, recibo de pago de servicios, ya sea de agua o luz, la entidad libro de reclamaciones, la entidad reservación de habitación o reserva de habitación y también la entidad habitación. Todos estos que son entidades que representan objetos, ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿la entidad ataúd en qué base de datos estaría representada? ¿Funeraria? ¿Una funeraria? Funeraria. Muy bien, excelente. ¿Y la entidad medicamento? Farmacia. ¿Farmacia o hospital? Farmacia, botica, en un hospital. Muy bien. Libro, Biblioteca. biblioteca. Orden de pedido en cualquier tipo de De negocio, de ventas. negocio, pues claro. Cotización, ¿a qué proceso es? ¿Venta o compras? Compras. No, compras. Compras, claro. ¿Quién solicita la cotización de los El productos? cliente. El cliente. No, el empleado. Estamos en el proceso de compras. ¿Quién compra? La empresa. ¿Quién solicita la cotización de los productos que la empresa va a comprar? El empleado. ¿Quién le cotiza al empleado? ¿Quién cotiza al empleado? El Proveedor. proveedor. Muy bien, Valeria, proveedor. ¿Te das cuenta por qué es importante conocer los procesos de negocio para poder definir bien? En el caso de una venta, ¿quién registra la venta? ¿Quién registra la venta? El empleado. ¿Quién solicita el pedido de productos? El cliente, profe. El cliente solicita, pues, el pedido, ¿no? ¿Quién registra el pedido? El empleado. ¿El pedido qué contiene? ¿Qué contendrá el pedido? La lista de Productos. productos. Entonces, todas estas entidades van a ser mañana tablas. Por favor, no te olvides. El profesor Castañeda me ha dicho en el curso de modelamiento que el conjunto de entidades que yo represente en mi modelo, mañana van a ser consideradas tablas. Entonces, en modelamiento decimos entidades. En la base de datos ya no digo entidades, digo las tablas. ¿Cuáles son las tablas de la base de datos B de compras? Entonces tú miras, profesor, la tabla cotización, empleado, proveedor, producto, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto, ¿quién solicita la reserva de una habitación? El cliente. El cliente, También, profe. perfecto. ¿También se puede llamar huésped o no? Sí, profe. Sí, profe. O sea, pero es lo mismo.
Sí, solo que tienen dos denominaciones diferentes. Cliente o huésped. Lo mismo, lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Quién solicita la matrícula? ¿Quién solicita la matrícula? La matrícula en el caso de un colegio cuyo nivel de estudio es primaria y secundaria. La mamá del alumno, profesor. ¿Quién? El mamá o papá del alumno, es quien le va a escribir. Ya. En otras palabras, el apode, Apoderado. Apoderado tutor. el apoderado tutor. Ya estás pensando, ya ves, estás analizando. ¿Te das cuenta? El estudiante sería, en el caso de la base de datos de matrícula, pues para un instituto, para una universidad, ¿no? Y ahí generalmente lo hace directamente el estudiante. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, siempre hay que tener un poquito de, ¿ya? No, estamos bien, de análisis, ¿no? Siempre analizando la información. Muy bien. ¿Quién emite la receta médica? Médico. Médico. Perfecto. O sea, podría tener mi tabla médico o también se podría llamar doctor, ¿no? Médico o doctor, que es lo mismo. Muy bien. La persona que pasa la evaluación clínica, ¿cómo se denomina? Paciente. Paciente, Paciente. Muy bien, paciente. ¿Y el paciente es una entidad o no? Sí. ¿Por qué? porque es una persona. Muy bien, Saraya. ¿Ves? Excelente, está bien. ¿Y la dirección del cliente será una entidad? ¿Sí o no? No, No, muy bien. es un atributo del cliente, del paciente, profesor. Excelente, Saraya, muy bien. Ya te estás adelantando, ya está. Estás hablando de atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características que tiene toda entidad, se llama, por decir, ¿no? Mi entidad se llama medicamento, tiene sus atributos el medicamento, ¿no? ¿Cuáles serían los atributos, las características del medicamento? A ver, a grosso modo. Código de medicamento, nombre, ¿No? Ya. fecha de vencimiento, creo que tiene, digamos, lo que contiene el medicamento, ¿no? Sus cestos. ¿Sus cestos? ¿Qué cestos? ¿Cómo se llama lo que conforman? ¿De qué están hechos los medicamentos? Ya. Sus componentes químicos. Ahí está ese, su componente. Ya, muy Su bien. fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. ¿También tiene fecha de elaboración o no? Claro, Sí, también. profe. Entonces, fecha de elaboración y luego fecha de vencimiento. ¿Qué más tiene el medicamento? Precio. Precio unitario, precio de venta. ¿Eso tendré que registrar en la base de datos o no? Sí, profesor. ¿Y cómo sé yo, como usuario, cuántos medicamentos tengo en almacén? ¿Qué me faltaría? Un campo ahí. Profesor, Un stock. Un stock. Perfecto, muy bien, el stock de medicamentos. Ahora sí, te escucho, dime. profesor, también he visto que salen por paquetes, o sea, un bloque contiene un Muy número, bien. así. Se llama presentación. ¿Cuál es la presentación del medicamento? Hay medicamentos que están por ejemplo, tiene presentación en ampolla, caja, por unidad, blister, la presentación del medicamento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema del modelamiento de una base de datos jóvenes es eso, es saber entender el contexto, saber entender la realidad, identificar las entidades, y una vez que tienen las entidades, recién vamos por los atributos. Ese es el orden, esa es la secuencia que tienes que tener tú en consideración al momento que representes una base de datos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Cuáles serían las características, por ejemplo, de una receta médica? ¿Qué atributos tendría la receta médica? Así, a grosso modo. Número de receta, profesor. Tienen un código Ya. siempre. Creo. Ya, Claro, nombre del doctor que está emitiendo la receta.
Ya, nombre del paciente, perfecto. Ajá. la lista de los nombres de los medicamentos que se va a ofrecer. Excelente, muy bien. Cantidad también, La cantidad, ¿no? La sí. forma de suministro, si es vía intravenosa, si es vía oral, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Hay un concepto que se llama vía de suministro. Entonces, toda esa información, ¿dónde la voy a encontrar? En la receta médica. La receta médica, como dice el compañero, va a tener su número de receta, los datos del paciente, los datos del doctor, la especialidad, la fecha de atención, ¿sí o no? ¿Cuándo se está atendiendo, no? Fecha de atención. La fecha de emisión, inclusive, de la receta, ¿no? Y también va lo que se llama la fecha en algunos casos, ¿ah? En algunos casos, en lo que es la receta como tal, va incluso la dosificación, ¿no? Tomar cada 8 horas, cada 2 veces al día, ¿no? Toda la especificación de la receta como tal, ¿no? Y esos son los atributos, ¿no? Que tendría pues la receta. La vía de suministro, si es intravenosa, si es oral, ¿no? Y si es que está mal de la barriguita, un supositorio, ¿no? Que también es otra forma de suministro. Sí, sí, sí. Entonces, todas esas son las características, pues, los atributos que tendría en este caso la entidad receta médica, que hay que luego analizar, porque hay varios datos, ahí tengo yo que separar dentro de la receta otras entidades. Por ejemplo, cuando dice datos del paciente, significa que de la misma receta yo analizo el documento y digo, pero acá hay datos del paciente, y el paciente es una entidad, por lo tanto, no va como atributo. Saco a la entidad paciente y lo pongo a un costado. Digo, pero ¿quién emite la receta? El doctor, y el doctor es una persona, por lo tanto es una entidad. Entonces tengo que entender otra entidad llamada doctor o médico. Ya tendría 3 entidades: paciente, receta médica y doctor o médico. Y esas 3 entidades tienen que estar relacionadas. Y tengo que buscarle un verbo. Digo, paciente solicita receta médica. Doctor emite la receta médica. Receta médica contiene medicamentos. Y listo, ya armé mi modelo relacional. Así de sencillo. ¿Ok? Queda claro entonces aquellas entidades que son consideradas como objetos, ¿verdad? Objetos o cosas, ¿no? O cosas. Muy bien. Entidades que representan lugares, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la entidad continente, la entidad país, la entidad departamento, la entidad ciudad, puede ser también la entidad provincia, distrito, urbanización, zona. En algunas bases de datos jóvenes crean la entidad ubigeo, ¿no? Y la entidad ubigeo hace referencia a la unión de 3 datos: departamento, provincia y distrito. ¿Es válido, profesor, si yo represento mi entidad ubigeo y mi datos? Sí, como que también puedes tener separadas las entidades y tener departamento, provincia y distrito. También es válido. Hay 2 formas de poder representar esta parte que hace referencia pues al departamento, a la provincia, al distrito, que lo puedes representar de forma independiente, como que también lo puedes representar en una misma entidad denominada ubigeo. Entonces, todas aquellas entidades que representen un lugar, pues tienen que estar representadas en la base de datos. Pregunto, ¿cuáles serían los atributos de la entidad distrito? A ver, ¿qué atributos pondríamos en la entidad distrito? Código de distrito. Código postal. Ese Ya, código bueno, código postal. es Nombre, lo claro. mismo, no es un código. Sí, pues, pero aquí en la realidad le decimos código postal. Y en tu base de datos tú le pondrás C postal, del diminutivo código postal. Listo, ¿qué más? Nombre, El nombre del distrito.
¿Algo más? A ver, ¿qué más? El número de habitantes, digamos, profe. En el caso que sea para una base de datos estadística, podría ser ya número de habitantes o población, ¿no? El atributo población, para saber, ¿no? Cuántas personas viven en ese distrito. Válido, válido. En el caso que sea, ojo, en el caso que sea una base de datos para un control estadístico, ¿no? Donde queremos saber el nivel poblacional de personas por distritos, ahí en ese contexto, en esa situación, sí es válido tener el atributo, en este caso, número de personas o población, ¿correcto? Muy bien, excelente. Vamos bien, vamos bien. Ya, entonces ya revisamos los ejemplos de, en este caso, entidades que representan personas, cosas, objetos y lugares. Y ahora vamos a ver aquellas entidades que podrían existir y que representen un evento de interés. ¿Qué es un evento de interés? Generalmente, jóvenes, los eventos de interés son abstractos. Acuérdate que en el concepto decía que toda entidad viene a ser la representación de un objeto real, ¿no? O abstracto. Por ejemplo, el horario de clases, ¿es tangible o intangible? El horario de clases, ¿es tangible o intangible? Intangible. Intangible, ¿no es cierto? Muy bien. El cronograma de pagos, ¿tangible o intangible? ¿Qué dice? Intangible. Muy bien. La marca de un producto, La marca es intangible. intangible, muy bien. ¿Y el producto? Tangible. Ah, ¿por qué? Se puede tocar. Ay, ya está pensando en tocar. Muy bien. Consumo. Claro, lo puedes degustar, consumir. ¿Se dan cuenta? Perfecto, muy bien. Entonces, generalmente los eventos de interés son abstractos, existen, son reales, claro que sí, pero son intangibles, profesor. La categoría es abstracta, la marca es abstracto, el nombre del curso, la unidad didáctica o asignatura existe, sí, pero es abstracto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como eventos de interés tenemos lo siguiente. Yo podría tener la entidad sección, nivel de estudio, semestre académico, itinerario, programación de viaje, itinerario o programación de vuelo, horario de clases, cronograma de pagos, tratamiento médico, examen clínico, ¿sí? Disponibilidad médica, que no es otra cosa que el horario en el cual el médico puede atender, ¿no? A los pacientes. El horario de atención médica, la entidad préstamo de libros, la entidad vacante de un estudiante, la entidad facultad o carrera, la entidad especialidad, la entidad curso o asignatura o unidad didáctica, la entidad categoría, la entidad marca, la entidad laboratorio de un medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos son entidades que representan eventos de interés. ¿Estamos claros? ¿Sí? Questions hasta aquí, preguntas. ¿Ninguna? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto, muy bien. Y ojo, esa es una lista que yo te he dado como ejemplo. Cada entidad habrá que ver en qué contexto lo vamos a crear, ¿no? Profesor, itinerario de viaje en una empresa de repente que brinda el servicio de venta de pasajes terrestres. Ahí sí, pues, ¿no? Itinerario de viaje. Si dicen itinerario de vuelo o programación de vuelo, pues será por una empresa que obviamente comercialice el servicio de traslado de pasajeros, ¿no? Vía aérea. Entonces, el contexto cambia, es diferente. ¿Ok? Bien, las entidades se clasifican en dos tipos de entidades, jóvenes. Tenemos las entidades fuertes, o también conocido como entidades padre, y está la entidad débil o entidad hija. Y existe una tercera entidad que se llama entidad asociativa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de entidades, existen tres tipos de entidades: entidad fuerte o padre, entidad débil o hija, y la entidad asociativa. Observación: es importante señalar
que el nombre de las entidades dentro de una base de datos debe denominarse en singular. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo digo la entidad categoría, no digo categorías, digo la entidad marca, no digo la entidad marcas con ese al final, no, siempre se pone en singular. No obstante, hay algunos desarrolladores, ¿no? Algunos especialistas en base de datos que lo ponen en plural. No es que esté mal, sino que lo correcto, lo ideal es que se denomine en singular, ¿no? Marca, cliente, categoría, producto, pedido, factura, guía de remisión, conductor, empleado, área, cargo, usuario, orden de compra, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que quede claro que existen tipos de entidades, ¿ya? Entidad fuerte, entidad débil y entidad asociativa. Por otro lado, los nombres de las entidades, esta es otra recomendación, otra observación, los nombres de las entidades no deben contener espacios en blanco. O sea, el nombre como tal no puede tener espacios en blanco. Tampoco debes utilizar el signo de tildación, o sea, no usar la tilde en los nombres. A pesar de que tú sepas que esa palabra lleva tilde, no lo pones. Así como también hay que evitar el uso de caracteres especiales, como por ejemplo la ñ. Profesor, tengo un campo que de repente se escribe con ñ. Reemplázalo por la ñ. No le pongas ñ. Tampoco utilices digamos, el carácter de la arroba para establecer el nombre a una entidad, ¿no? O sea, la arroba no debería de ir, ¿no? Esto tanto como para nombres de la entidad como también para los nombres de los atributos. Por ejemplo, dirección. Profesor, dirección lleva tilde en la O. Sí. ¿Cómo lo creo en base a datos? Sin tilde. Dirección. Nada más, sin tilde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se tildan ni se usan caracteres especiales ni tampoco la ñ para hacer referencia al nombre de las entidades y mucho menos para los atributos que vayas tú a definir. La entidad fuerte o entidad padre. La entidad fuerte es aquella que tiene existencia propia, que posee atributos identificadores internos que determinan de manera única la existencia de sus ocurrencias, es decir, la existencia de sus filas o tuplas. Que quede claro, toda entidad fuerte o entidad padre tiene existencia propia, es decir, tiene razón de ser, del por qué debe existir dentro de la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y además debe tener un atributo identificador interno, es decir, debe tener una llave primaria. Todos los atributos deben tener un atributo identificador principal interno, es decir, una llave primaria. Atención con ese detalle. Y una entidad débil o entidad hija, cuando se dice que tenemos que crear una entidad débil o hija. Primero, una entidad débil o entidad hija puede serlo por dos factores, por dos motivos. Primero, porque su existencia en la base de datos depende de una entidad fuerte. Y dos, porque requiere de su identificación a través de los atributos identificadores, algunas veces llamados atributos externos de otra entidad. Por ejemplo, no posee atributos identificadores internos que permitan la identificación de cada una de las ocurrencias, es decir, de cada una de las filas o tuplas que requieran la presencia de atributos externos. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, en otras palabras, porque está un poquito denso el concepto, ok, una entidad débil, su existencia en la base de datos va a depender básicamente de la relación que va a establecerse entre dos entidades fuertes. Es decir, si yo tengo la entidad fuerte cliente y tengo la entidad fuerte pedido, entre cliente y pedido hay una relación. Entonces ahí creo mi entidad débil, que vendría a ser pues la acción, solicita. Cliente solicita pedido. Ese solicita va representado a manera de un rombo. Así se representan las entidades débiles como un rombo. Denotan una acción.
Y además, su existencia en la base de datos depende de la entidad fuerte. O sea, para que exista esa entidad, tiene que haber dos entidades fuertes que permita su relación o su unión. Y además también me dice que las entidades débiles pueden tener atributos identificadores externos, es decir, las llaves foráneas, que permitan pues la identificación de las ocurrencias que existan dentro de dicha entidad. Así es como se representa, ¿ok? Y está también lo que se llama la entidad asociativa. Una entidad asociativa se crea dentro de un modelo de entidad-relación cuando existe una relación donde la cardinalidad es many to many, es de muchos a muchos, es de varios a varios. La simbología de este tipo de relación con ese tipo de cardinalidad viene a ser de esa manera. En este caso, la línea recta viene a ser la relación. Y en este caso, lo que sale del extremo de la relación, a ver, lo vamos a marcar acá, atentos. Lo que sale del extremo, o sea, esto de aquí, mira, esto de aquí, se le denomina cardinalidad. Esto es la cardinalidad. Aquí aparece otro concepto nuevo. Cardinalidad. La cardinalidad tiene que ver con el número de veces que se representa un elemento o un objeto de una entidad hacia otra entidad. Y la línea como tal viene a ser la relación. Repito, cuando tienes una relación entre dos entidades donde la cardinalidad exprese una relación de muchos a muchos, pues simplemente es una relación que no se va a poder implementar. Por lo tanto, ese tipo de relación la tenemos que anular. ¿Cómo anulamos una relación de muchos a muchos? Creando una entidad asociativa. Creando la entidad asociativa, nosotros podemos anular esa relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque no se va a poder implementar en una base de datos relacional una relación de ese tipo. Es imposible crear una relación de ese tipo. En un modelo de entidad-relación, dice, sí puede existir una relación entre entidades donde exista una cardinalidad de muchos a muchos. ¿A qué se refiere con esto? Que a nivel conceptual, a nivel de modelo, yo puedo tener mi relación de muchos a muchos entre mis dos cardinalidades, pero solo se va a representar a nivel conceptual. Es decir, a nivel abstracto, no se puede implementar una relación de este tipo en una base de datos relacional. En una base de datos relacional, la relación de muchos a muchos no se puede implementar, pero a nivel de modelamiento sí lo puedes dejar así, la relación de muchos a muchos. Profesor, un ejemplo, por decir pedidos. Yo digo, pedido contiene productos. Digo, un producto puede estar registrado en uno o muchos pedidos y un pedido puede estar registrado en uno o muchos. Es decir, el pedido como tal puede contener uno o muchos productos y el producto puede estar registrado en uno o muchos pedidos. En ese tipo de lógica, sí hay una relación many to many, sí hay una relación de muchos a muchos. Hay que tener cuidado sobre todo cuando tengamos que representar la cardinalidad, que eso es un poquito que hay que tener en cuenta la lógica para poder hacer bien la relación, ¿ya? ¿Y qué cosa vienen a ser los atributos? ¿O qué cosa es un atributo? Pues bien, los atributos son cada una de las propiedades o características que tienen las entidades, ¿sí? Hemos definido que las entidades tienen atributos, que son propiedades o características. Cada ejemplar, es decir, cada entidad, ¿sí?, posee o puede poseer los mismos atributos, tanto en nombre como en número, diferenciándose cada uno de los ejemplares por los valores que toman dichos atributos. Es decir, tú puedes tener dos entidades, por decir la entidad cliente y la entidad de empleado, ¿correcto? La entidad cliente que tiene su código y la entidad de empleado también. La entidad cliente que tendrá apellidos, nombres,
fecha de nacimiento. Y la entidad de empleado también, apellidos, nombre, fecha de nacimiento. A eso se refiere cuando dice que cada ejemplar de una entidad puede tener los mismos atributos, tanto en nombre como en número, diferenciándose cada uno de ellos por los valores que tomen dichos atributos. Y en ese sentido, pues, los atributos se pueden clasificar, ya sea en atributos obligatorios, atributos opcionales, atributos monoevaluados y atributos multievaluados. Es decir, ¿hay una clasificación, profesor, de los atributos? Sí. Hay atributos que son obligatorios, que sí o sí tienen que tener un valor, y hay atributos que son opcionales, que pueden tener o no tener un valor. Y también está, en este caso, los atributos monoevaluados, aquellos atributos que solamente van a tener un solo valor, y los multievaluados, que son aquellos atributos que pueden tener más de un valor. Recuerda que en base de datos, la entidad se considera con el nombre de table, de tabla. Profesor, ¿y el atributo? ¿Cómo se denomina el atributo en base de datos? Se denomina columna o campo. Columna o campo. ¿Ya? O también se le puede decir mnemotecnia. Una tabla tiene atributos, tiene campos, tiene mnemotecnios, o en este caso podemos decir que tiene una serie de campos, columnas o campos, ¿ok? Vamos a hablar rápidamente de cuáles son los atributos obligatorios. Los atributos obligatorios, dice, son aquellos atributos que deben tomar un valor y no se permite que ningún ejemplar, es decir, que ningún atributo no tenga un valor determinado en dicho atributo. Cuando hablamos de ejemplos de atributos, tenemos apellidos, nombres, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, el sexo, el estado civil, el distrito en el que vive o reside el cliente, la dirección, el número de factura, el código de cliente, el código del estudiante, el código de usuario, el password o contraseña, el sueldo de un empleado, el número de hijos también de un empleado puede ser considerado un atributo obligatorio, obviamente, y la fecha de deceso de una persona, es decir, la fecha de defunción. Entonces, que quede claro, jóvenes, que los atributos obligatorios son aquellos que sí o sí tienen que tener un valor, un dato. Toda persona tiene un sexo, una fecha de nacimiento, un estado civil, por lo tanto hay que registrarlos. Se llaman atributos obligatorios. Los atributos obligatorios también van a depender, jóvenes, de la complejidad del proceso que estés analizando y que estés modelando. Ojo con ese detalle. Y están los atributos opcionales. Un atributo opcional es aquel atributo que puede tener o no un valor. Por ejemplo, el atributo teléfono. ¿Por qué es opcional, profesor? Porque no todas las personas cuentan con un número telefónico. Quizás a raíz de la pandemia, del COVID-19, a raíz de todo este contexto, puede que hoy en día la gran mayoría ya use un número telefónico, pero pueden haber clientes que vengan del interior del país que no necesariamente puedan tener un número telefónico como tal. Entonces, se dice que el teléfono es un atributo opcional, porque puede tener valores o no tenerlos. Son atributos opcionales. El email también es un atributo opcional. Una persona puede tener correo electrónico como que no. Depende del contexto. Hoy en día, por ejemplo, ya todos creo que cuentan con una cuenta de correo electrónico y también con un número telefónico. Pero en la definición del concepto se está dando como ejemplo opcional a estos dos atributos, dependiendo de la complejidad en la que se encuentren, ¿no? Muy bien. Otro atributo opcional viene a ser la observación de un producto. Un producto puede tener o no una observación. Tenemos ahora el atributo monoevaluado. Mono viene de un solo valor. Entonces, el atributo monoevaluado son aquellos atributos
que solo pueden tener un único valor, por eso de ahí su término monoevaluado. Ejemplo, el número de DNI de una persona, ¿no? El número de DNI, pues, es un atributo monoevaluado. No todas las personas, por decir, ¿no? No todas las personas van a tener, por ejemplo, 2 fechas de nacimiento. Es ilógico. Entonces, tienen un solo valor, una sola fecha de nacimiento. O, por ejemplo, la serie de un producto. Un producto tiene su propia serie, su propio código de barras, que va a identificar como uno, ¿no? Y dentro de la base de datos. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, los atributos monoevaluados nos dice, pues, que son aquellos atributos que solamente pueden tener un solo valor. No pueden tener más de 2 o más valores. Un solo valor. Como ejemplos, los que acabamos de mencionar. ¿Qué más? Por ejemplo, otro atributo monoevaluado sería el número de la factura, el número de matrícula de un estudiante, el número de RUC de una empresa. Toda empresa tiene un número de RUC y es único y es un solo número. Otro ejemplo, el número de licencia de conducir de una persona, que también en este caso sería pues único. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Cuestiones? Ya. Y tenemos ahora los atributos multievaluados. Los atributos multievaluados son aquellos atributos que van a tener más de un valor. De ahí el término multi. Multi viene de varios. Son aquellos atributos que pueden tener pues varios valores. Por ejemplo, el número telefónico de una persona. Una persona puede tener más de un número telefónico. Puede tener 2 o 3 números. Por lo tanto, es un atributo multievaluado. El email, el correo electrónico. También hay personas que pueden tener 2, 3, 4, 5 correos electrónicos. Son atributos multievaluados. Entonces, a eso hace referencia cuando decimos atributos multievaluados. Entonces, tenemos el número telefónico de una persona, el email, los cursos o materias de una especialidad, y también están los cursos o materias, ¿no? Ya sea pues para un colegio, instituto, universidad, entre otros. Y luego tenemos la definición de relación. ¿Qué es una relación? Pues la relación es una relación que en realidad no es otra cosa que un enlace que se va a dar entre 2 o más entidades. Esta relación, este enlace que vas a hacer entre 2 o más entidades representa generalmente una regla de negocio o una restricción. Es decir, cuando tú tienes que relacionar, digamos, 2 entidades, tú lo vas a hacer siguiendo la lógica del negocio, siguiendo la lógica del proceso de negocio. Dices, pedido. ¿Quién solicita el pedido? El cliente. Por lo tanto, lo tengo que relacionar con el cliente. ¿Quién registra el pedido? El empleado. Por lo tanto, tengo que relacionar pedido con empleado. ¿Qué estás haciendo? Estás aplicando la lógica del negocio. En función a ello, establece su relación entre entidades. Los elementos de una relación son el atributo identificador principal y el atributo identificador externo, también conocido como llave primaria. En el caso del atributo identificador principal, viene a ser la llave primaria, y el atributo identificador externo, pues viene a ser la llave foránea, ¿no? O llave secundaria. Vamos a continuación a definir este punto que es importante. El atributo identificador principal dice es un atributo de llave simple o un atributo de llave compuesta, es decir, podemos tener un conjunto de atributos que son del tipo llave compuesta, que identifican únicamente la instancia, que no es otra cosa que la fila, el registro o la tupla de una entidad.
En el WinData Modeler, la llave primaria está posicionada debajo del nombre de la entidad y está separada por una línea del resto de atributos no identificadores. La llave primaria es aquel valor que puede, en este caso, que puede identificar los registros, es decir, que puede identificar a las tuplas o las filas como únicos. En eso consiste la llave primaria, en eso consiste el primary key. Otros nombres con los cuales podemos denominar al atributo identificador principal es, en este caso, atributo de clave principal o atributo de clave primaria o atributo de llave primaria. O también se le puede denominar primary key. ¿Estamos? Todos estos son los nombres con los cuales podemos hacer referencia al atributo identificador principal. Y tenemos también el atributo identificador externo, conocido como llave foránea o foreign key, que en realidad viene a ser una llave primaria de una entidad padre que ha sido, digamos, agregada, migrada hacia la otra entidad con la cual queremos relacionarlo. Esto se va a aplicar según la regla de negocio o restricción, según lo que yo he ido avanzando. A lo largo de la sesión, pues hemos ido definiendo los conceptos de entidad, atributo, relación, ¿no? Y en relación, pues que quede claro que esta conforma una llave primaria y una llave foránea. La llave primaria se le conoce como primary key y la llave foránea como foreign key. Bien, jóvenes, preguntas hasta aquí, questions. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Ya, ok. Muy bien. Entonces, esto es básico, esto es necesario, esto es importante que tú, digamos, identifique los conceptos y logres comprender, sí. Porque todo lo que hagamos de aquí en adelante va a recurrir a esta teoría. Entonces, se les pide que repasen, ¿tá? Que lo revisen con más detalle, con más calma los conceptos y vean los ejemplos que se han planteado. Entonces, el día de hoy hemos hablado que el modelo de entidad-relación es una técnica que se utiliza para llevar a cabo el modelamiento de los datos. También hemos dicho que el modelamiento de los datos parte del análisis de la realidad y que debemos de basarnos en los supuestos semánticos o las reglas de negocio, y que además el MER, el modelo de entidad-relación como tal, es un proceso creativo, es un proceso libre, en el cual no hay un modelo, no hay una plantilla, no hay un molde que te diga cómo crear una base de datos relacional, pero podemos aplicar o representar un modelo relacional siguiendo básicamente 4 heurísticas o recomendaciones, ¿no? La definición de entidad, atributo, relación y cardinalidad. Hemos hablado de las entidades, que las entidades son aquellos elementos u objetos que vamos a representar en el modelo de entidad-relación, de la cual nosotros queremos almacenar información y que además pueden representar elementos del mundo real, ¿no es cierto? O pueden representar, en este caso, elementos abstractos. Generalmente dice que denotan personas, lugares, objetos o cosas, y también eventos de interés, el nombre de las entidades. Y en función a ello, pues hemos ido avanzando también con el tema de que para poder expresar las entidades, existen tipos de entidades: entidad fuerte, entidad débil y entidad asociativa. Generalmente todas las entidades son entidades fuertes, excepto las entidades débiles que permiten la unión entre dos entidades fuertes. Cuando hay una relación entre dos entidades donde la cardinalidad es de muchos a muchos, o many to many, se tiene que anular ese tipo de relación, porque puede existir, sí, pero solo a nivel conceptual, pero no a nivel de implementación. Es imposible que tú en SQL puedas implementar una relación entre dos tablas de muchos a muchos. No se puede, no se puede. Por eso que la relación de muchos a muchos queda solamente
a nivel conceptual, a nivel de modelamiento, más no a nivel de implementación. Y es allí donde nace el concepto de llave primaria y llave foránea, porque son esos elementos los que van a permitir eliminar de esa manera el tema digamos, de la representación de tus datos, ¿no? En un modelo de datos. Bien, jóvenes. Ahora vamos a pasar a desarrollar un ejemplo práctico en el programa de DIA, el software DIA es el que vamos a utilizar para representar un modelo entidad-relación, ¿sí? De un ejemplo que voy a plantear en este momento y que vamos a ver cómo podemos representar ese modelo entidad-relación. Bien, nos encontramos en el programa de software DIA, ¿sí? Aquí está. Cuando tú ingreses al software DIA, lo primero que vas a encontrar es, en este caso, las herramientas, este cuadro de herramientas, que lo puedes mover. Para que lo muevas, haces un clic derecho y haces clic en la opción mover. Clic derecho, mover. Se marca y simplemente clic y arrastras, ¿sí? Este es el cuadro de herramientas de el programa DIA. Y esto se viene a ser el lienzo, jóvenes. Aquí es donde nosotros representamos digamos, las entidades en este lienzo. Este es el lienzo donde vamos a representar nuestras entidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a representar ahora, jóvenes, un proceso de negocio. Un proceso de negocio sencillo, por ser nuestro primer ejemplo, para poder un poquito entender cómo es que se representa un modelo de entidad-relación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquellos estudiantes que puedan seguirme con su computadora en buena hora, ¿ya? Y los que no, pues queda la videograbación para que luego ustedes lo revisen, ¿ok? Bien, a ver, vamos a plantear un ejemplo. Vamos a plantear un ejemplo. Yo quiero representar, atención, el modelo entidad-relación. Quiero representar el modelo entidad-relación del proceso de de citas médicas, ¿sí? Quiero representar el proceso de citas médicas para una clínica. Vamos a suponer que tenemos una clínica, ¿no es cierto?, que está recién en proceso de sistematización y quiere automatizar su proceso de registro de citas médicas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? Lo que queremos hacer es un proceso de registro de citas médicas para una clínica. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, yo aquí sí necesito, jóvenes, su intervención, porque no voy a modelar yo solo, tengo que modelar con ustedes. Entonces, la fase de modelamiento va a ser mediante la interacción entre mi persona con ustedes para ir clarificando el proceso. Pregunto, ¿en una clínica se dan citas médicas a raíz de qué? A raíz de las especialidades, ¿verdad? Toda clínica tiene que tener, ¿no? O va a atender en función a una serie de, digamos, especialidades que, digamos, atiende o va a atender. Basado en ese contexto, jóvenes, vamos a representar entonces nuestro diagrama de relación. Entonces, lo que vamos a hacer es representar aquí con la herramienta que está acá, que se llama la herramienta caja. Vamos a representar aquí, vamos a ver, ahí está. Vamos a representar nuestra entidad. Esta entidad se va a llamar la entidad especialidad. Entonces aquí voy a poner lo siguiente. Especialidad. Ahí está. Entonces digo, la especialidad viene a ser una entidad. Ahí está. Cuando tú lo mueves, mira esto se va a mover, por lo tanto hay que agrupar los objetos, ¿ya? Otro detalle,
este texto tiene propiedades. Para que tú accedas a sus propiedades, haces clic derecho, propiedades. Y aquí está, por ejemplo, lo que se llama la fuente y el tamaño de fuente. Yo esto lo voy a poner en negrita, ¿sí? Le voy a aplicar negrita y voy a aumentar el tamaño. Voy a trabajar a, por decir, 30 puntos. Atentos. Ahí está, especialidad. Sí, en negrita queda mejor. Y la fuente va a ser Trebuchet. Ahí está, Trebuchet. Trebuchet, negrita, 30 puntos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Repito el paso. A ver. He colocado, mira, lo primero que he colocado es un recuadro que está aquí. La herramienta caja. He diseñado la herramienta caja y luego he puesto la herramienta texto. He puesto la herramienta texto, he escrito la frase, la palabra especialidad, le he hecho propiedades. En sus propiedades estoy cambiando las propiedades del texto. La fuente es Trebuchet, negrita, 30 puntos. ¿Ok? Muy bien. Una vez que he representado mi entidad, tengo mi entidad que se llama especialidad, ¿no? Esto, para que no se mueva, lo voy a agrupar. Entonces, mira lo que hago. Selecciono con un clic sostenido y acá hay una opción que dice, está por acá, en este caso dice objeto, agrupar. Hago clic ahí. Repito, selecciono la caja, en este caso el recuadro, la cajita más el texto, lo selecciono, me voy al menú objetos, agrupar. Y listo, mira. Ahora que tengo ahí mi entidad especialidad. ¿Sí? Tengo la especialidad. Listo. Pregunto. Si tengo la especialidad y se supone que tengo que automatizar el proceso de citas médicas, ¿quién solicita la cita médica? ¿Quién lo solicita? Paciente, el paciente. Paciente, muy bien. Otro detalle, cuando representes estos objetos, trata de que tengan todos el mismo alto para que guarde simetría. O sea, trata de que tenga el mismo alto. ¿Ve? A grosso modo, tratas de que tenga la misma altura. Muy bien, entonces yo digo, quien solicita la cita médica, pues efectivamente es el paciente. Entonces aquí digo texto y pongo acá paciente. Ahí está. Ahí tengo mi entidad paciente. Propiedades, ya sabemos, Trebuchet, negrita, 30 puntos. Aplicar, aceptar. Muy bien. Trato de que quede al centro el texto. Sí, un poquito tener en cuenta eso, que quede el objeto en medio del recuadro. Y ahora lo agrupo. Control G y lo agrupo. Control G. Entonces tengo paciente y tengo especialidad. ¿Listo? Paciente y especialidad. Entonces digo, el cliente, que en este caso es denominado paciente, porque es como ustedes son clientes, pero son denominados estudiantes, porque están en formación. El que va a ir a atenderse a la clínica es un cliente, para la clínica es un cliente, pero es tratado como paciente. ¿Por qué? Porque va a estar sometido al tratamiento, a la receta médica, al tratamiento médico que el paciente le indique o le recomiende para que se pueda mejorar su salud, ¿no? Eso es más que obvio. Entonces, el paciente, ¿qué hace? El paciente va a solicitar, ¿sí? Solicita, ¿qué cosa? La cita médica. Entonces aquí
Yo digo, cita médica viene a ser otro objeto, otra entidad. Se trata más o menos de que quede a la misma altura, ¿sí? Estoy haciendo una especie de, digamos, de simetría. Ahí está. Digo, muy bien. Esta otra entidad la voy a colocar por acá. Y va a hacer referencia a la entidad, en este caso, cita médica. Entonces pongo acá, cita médica. ¿Coloco tildes? ¿Debo tildar las entidades? ¿Sí o no? ¿Qué decía la No, teoría? no, profesor, no. No. Pero profesor, médica lleva tilde. Sí, yo sé que lleva tilde, pero no le colocas tilde. Ahí está, negrita, 30 puntos. Listo. Aplicar, aceptar. Entonces, ahora, ¿qué hago? Trato de colocarlo ahí en medio. Obviamente, para que no se muevan los dos objetos, lo voy a tener que agrupar. Selecciono los dos, control G. Ahí está, profesor. Estoy representando mis entidades, ¿verdad? La entidad paciente, que representa una persona. La entidad de especialidad, un evento de interés. La cita médica, un objeto. Ahí está, se cumple la teoría de lo que es el modelo de entidad-relación. Profesor, si me equivoqué y quiero desagrupar, ¿cómo lo desagrupo? Seleccionas menú objetos, desagrupar. De repente tú me dices, profesor, un poquito más a la izquierda, de repente. Entonces lo desagrupas, lo editas y nuevamente. Objetos, agrupar. ¿Ya está? Pregunto, ¿quién registra la cita médica? ¿Quién registra la cita médica? ¿Un asistente o una recepcionista, profesor? ¿O no? El doctor, el doctor. El doctor es el que... En el caso de la cita médica, se supone que tiene que ser un técnico en enfermería. No es el médico mismo. El médico da el tratamiento. El médico ya, digamos, revisa al paciente. Aquí estamos recién en el proceso de solicitud del registro de la cita médica. Entonces, ¿quién? Entonces, la enfermera, profesor. Claro, la enfermera. Pero, por ser una clínica, van a haber áreas y van a haber cargos, ¿sí o no? Está el área y está el cargo que tiene el empleado, ¿sí? Entonces, de forma genérica, yo voy a ponerle a mi entidad empleado. Yo digo, es el empleado quien va a tener que registrar la cita médica. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. Voy a representar, mira, teniendo más o menos la misma simetría, ¿no? Simetría para que no quede uno más grande ni más pequeño. Ahí está. Digo, quien registra la cita médica es el empleado. ¿Estamos? Muy bien. Entonces aquí coloco el nombre de la entidad. Empleado. Ahí está, el empleado. Esto es el modelo de entidad-relación, jóvenes. A esto se refiere cuando yo digo elabore su modelo de entidad-relación de su proyecto. Entonces, tú primero tienes que buscar información antes de hacer la representación del modelo, ¿verdad? Ya, ahí está. Más o menos le damos una alineación. Listo. Si yo considero que ahí debe de quedar, selecciono control G para agrupar. Y ahí está. Tengo paciente, cita médica y empleado. Listo. Paciente, cita médica y empleado. Y tengo también la especialidad. ¿Cuántas entidades tengo hasta el momento? 4 entidades. 1, 2, 3, 4. Pero hemos dicho que el empleado, ¿no es cierto?, debe tener un área y debe tener un cargo. Mira, para hacer esto mucho más rápido,
Ya, para hacer esto mucho más rápido, voy a hacer una copia. Mira, control C y control V. Para no estar editando, lo voy a hacer un poquito más rápido. Digo, el empleado, ¿no es cierto?, debe elaborar en un área, ¿sí? Debe elaborar en un área. Entonces, más o menos lo voy a distribuir, lo voy a poner por acá. Digo, aquí. Me voy a la opción de objeto, desagrupar, y voy a decir, este señor, para editarlo, para cambiarle el nombre, mira, seleccionas y pulsas la tecla F2. Tecla F2. Y con F2 lo editas. ¿Ya? Repito, seleccionas y tecla F2. Ahí está, área. Y lo coloco en medio. Control G y lo agrupo. Entonces, el empleado, ¿dónde labora? En un área. Y también el empleado debe tener asignado, ¿qué cosa? Un cargo, ¿no? Voy a desagrupar, objeto, desagrupar. Tecla F2 y edito. Edito. Cargo. Ahí está. Y agrupo. Control G. Entonces digo, el empleado labora en un área, el empleado tiene o se le asigna un cargo. El empleado registra la cita médica porque esta fue solicitada por el paciente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bien, ahora voy a representar la entidad débil. Todo lo que está en rectángulo, atención, son entidades fuertes. Vamos a representar las entidades débiles. Las entidades débiles siempre se representan como un rombo. Entonces aquí yo pongo un verbo, ¿sí? Solicita. Ahí está mi primer verbo, solicita. El paciente solicita, ¿qué cosa? Su cita médica. Solicita la cita médica. Ahí está. Derecho a propiedades, para que tenga digamos, para tener una mejor diferenciación, yo le voy a poner un color de relleno a la entidad débil para poder representarlo de esta manera. La fuente va a seguir siendo Trebuchet, pero aquí, en lo que es la representación, vamos a ponerlo igual negrita, pero con color ahora amarillo. Ahí está. La ventanita, si no se cierra con escape, tecla escape y se cierra. Ahí está. Entonces digo, paciente solicita cita médica. No tanto así como Visay, mi estimado Suárez, no tanto así, porque en Visay es el flujograma como tal. Aquí es representar las entidades con sus atributos, su relación y su cardinalidad. ¿Ok? No es lo mismo, no es lo mismo. Bien, ya está. Ya tengo la entidad débil. Profesor. Sí, te escucho, dime. Sí. Profesor. Te escucho, dime. Profesor, disculpe, tengo que retirarme. No sé, para que me considere la asistencia, por favor. Sí, ya yo pasé lista hace rato. Sí, ya está. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, ¿no? Qué ocurrencia. Ok. Bien, entonces, repito, la entidad débil yo lo estoy representando como un rombo. ¿Siempre se representa así, profesor, en el modelo? Sí, siempre es como un rombo. 1, 2, que además el verbo, el término que tú vas a usar es un verbo en infinitivo. Si el verbo es solicitar,
pones solicita. Si el término, el verbo es registrar, registra. Emitir, emite. ¿Estamos? Tienes que pensar en un verbo que te permita unir las dos entidades. Pero estoy siguiendo la lógica del negocio. Todo parte de la lógica del negocio. Entonces, ahora lo que voy a hacer, observa, es establecer la relación. Entonces, establezco mi relación de esta manera. Digo, paciente solicita la cita médica. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, ninguna. Voy a sacar una copia para hacerlo un poquito más rápido. Y digo, el paciente solicita la cita médica. Perfecto, muy bien. ¿Quién registra la cita médica? El empleado. O sea que el empleado va a ser la persona encargada, ¿no? De registrar, ¿sí? En este caso, la cita médica. ¿Ya? Lo voy a poner por acá, un costadito. Aquí está bien. Entonces, establezco la relación. Digo, el empleado va, tecla F2 para editar. El empleado registra la cita médica. Cliente solicita cita médica y el empleado registra la cita médica. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya está. Muy bien. Ahora, esta cita médica debe especificar ¿qué cosa? Debe especificar la especialidad, ¿no? ¿Cuál es la especialidad, digamos, en la cual se va a atender el paciente, ¿no? Naturalmente. Entonces aquí voy a representar la especialidad. Lo voy a poner por acá. Especialidad. ¿Cuál sería el verbo entre especialidad y cita médica? ¿Ideas? ¿Cuál sería el verbo? A ver, podría ser, mira, atiende. Una especialidad atiende una o muchas citas médicas. O una o muchas citas médicas son atendidas bajo una misma especialidad. Entonces aquí yo establezco la relación. ¿Sí? Atentos, ¿ah? Ahí está. Atiende. Y ahora establezco la relación de esa manera. Digo, una especialidad atiende citas médicas. Ahora, digo, en este caso, tengo área, ¿sí? Y tengo cargo. Ahí está. Entonces, digo, en un área laboran, ¿no? Laboran. En un área laboran uno o muchos empleados. Entonces aquí establezco la relación. Ahí está. En un área laboran empleados. Trato de centrarlo, más o menos que quede esa manera.
Y ahora me faltaría pues el cargo, ¿sí? El cargo. Bien, podría colocarlo de repente de esta manera. Si necesitas más espacio, reduces con control más la rueda del mouse y de esa manera, mira, puedes reducir un poquito el espacio. Ahora, la relación entre cargo y empleado sería asigna. Asigna. Yo digo, un cargo es asignado, ¿sí? Un cargo es asignado a uno o muchos, ahí está. Un cargo es asignado a uno o muchos empleados. Y ahí está. La forma como lo representes ya es tema de cómo lo quieres tú vincular. ¿Sí? Siempre procura que estén unidos las relaciones. La flecha tiene que quedar así unida, ¿no? No puede quedar fuera, no puede quedar así flotante. No es correcto. Tiene que quedar unido, vinculado al objeto, en todo caso, para que cuando éste se mueva también su relación. ¿Ok? Ahí está. Listo. He elaborado entonces mi modelo de entidad-relación. Ahí está. Pero hay un detalle. Las citas médicas se registran en función a una programación. Entonces, yo necesito aquí tener la programación, ¿sí? La programación de la atención médica, porque para que se registren citas tiene que haber una programación previa. Entonces, aquí voy a poner la entidad que se va a llamar la programación, así, programación de atención médica. De acuerdo a la programación de atención médica es que se registran las citas. ¿Estamos de acuerdo? No es de que el paciente viene y dice, muy bien, yo quiero que me atiendan el día lunes. No, porque no hay programación de atención médica para el día lunes, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, por favor, ténganlo presente. Muy bien. Entonces, esta es mi otra entidad que se va a llamar programación de atención médica. Entonces, voy a tratar de agruparlo, pero solamente agrupando el texto y el recuadro. Ahora sí, control G. Y ahí está. Tengo entonces mi programación de atención médica. Y esto lo podría representar de esta manera. Ahí. Esto lo podemos subir un poco. Lo bueno es que tú esto lo puedes ordenar con el teclado, ¿no? No hay problema. Y ahora voy a sacar una copia para representarles el siguiente rombo, la siguiente unión. Yo diría, la programación de atención médica, con una programación de atención médica, se registran una o muchas citas. Entonces aquí, el verbo, la acción es registra. Y quedaría de esta manera. Con control más, aumentas el zoom. ¿eh? Control más. Control menos, mira, disminuyes. Control más, aumentas. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Establecemos la relación
y digo, voy a alinear, esto quedaría de esta manera. Ahí está. Digo, la programación de atención médica va a permitir que se registren una o muchas citas médicas. ¿Ya? Esto también tiene que ver con la alineación del objeto, sí, de la entidad. Tú puedes también alinearlo con shift clic y más o menos que te quede alineado a la misma altura. Entonces, ahí tenemos nuestro modelo de entidad-relación. Pero la programación de atención médica, esta programación de atención médica, jóvenes, ¿qué cosa debe de contener o qué cosa va a registrar? Va a registrar los datos del doctor, es decir, del médico. El médico, pues, que va a atender, ¿no? En la clínica. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la entidad doctor o médico, ¿sí? Doctor o médico. Entonces, este doctor o médico tiene que ser asignado efectivamente a la programación de la atención médica. Entonces lo voy a representar más o menos por acá. Con control, con shift clic, mira. Ahí está, lo alineo. Y aquí tengo la cita médica. Pero hemos dicho que va a ser la entidad doctor. Entonces digo objeto, porque estoy duplicando, desagrupar. Tecla F2, ahí está. Y le voy a poner doctor. Ahí está, doctor. Lo alineas con las teclas direccionales, ¿sí? Más o menos. Tratas de que quede en medio, ahí está. Seleccionas, control G, lo agrupas, y ahí está. Y ahora voy a indicar la acción. Entonces digo, un doctor es registrado para una o muchas programaciones de atención médica, ¿sí o no? Entonces, yo puedo poner ahí el verbo registra o podría poner el término programa. Un doctor es programado o se programa un doctor para la programación médica, pero como rima programa con programación, entonces le voy a poner mejor registra, suena mejor. Tienes que buscar un término que te permita unir, que te permita relacionar. Entonces ahí está, registro. Y ahora, ¿qué hacemos? Establecemos, jóvenes, la relación. Ahí está. Perfecto, ahí está. Pero este doctor, se supone que dicho doctor labora, ¿no? Labora en una determinada especialidad, ¿no? Se supone que él labora en una determinada especialidad. ¿Qué significa? Significa, jóvenes, que yo puedo poner acá, tengo que establecer una relación entre doctor, ¿no? Y especialidad. Pero también tengo que tener en cuenta que la clínica, no sé específicamente, no me dice el enunciado, no lo hemos planteado así, pero la clínica podría tener más de una sede. Entonces, la programación de atención médica se tienen que dar por sedes. ¿Sí? No se dicen sucursales, se dicen sedes. Entonces, aquí, mira, voy a colocar la entidad sede. Sede, ahí está. Sede. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahí está, la sede. Agrupo, control G. Y aquí voy a utilizar un verbo
y digo, la sede, una sede, programa una o muchas programaciones de atención médica, o digo, una sede, también podría usar el término registra. En una sede se registran una o muchas programaciones de atenciones médicas. ¿Puedo usar el mismo verbo? ¿Se puede repetir, profesor, dentro del modelo de entidad de relación? Sí, se puede repetir. No hay problema con ello. Entonces acá, observa, lo que hacemos es hacer un poco de espacio para que no se vea tan junto, tan aglomerado. Y establezco allí la relación. Ahí está. Y además, yo podría decir que el empleado, ¿no? Este empleado se supone que labora, pues, ¿no? En una sede. Debe de laborar en una sede. Pues, ¿cómo sé yo qué empleado labora en qué sede? Pues tiene que haber también una relación. Hay una relación entre empleado y sede. Ahora, lo que yo voy a tratar de buscar es básicamente la forma de poder vincular ambos. De repente me conviene ponerlo por acá, mira. Ahí está. Para poder establecer la relación entre empleado y sede. Y aquí el término sería laboral. Ahí está. Entonces, digo, en una sede laboran uno o muchos empleados. Entonces, estoy estableciendo la relación entre mis entidades. Ahí está. Ahí está mi relación. Ya tengo mi modelo de entidad-relación, como ustedes pueden observar. Y tengo que tener ahora otra relación, especialidad y doctor. Yo diría, ¿no? Un doctor tiene una especialidad. Tiene una especialidad, es asignada a uno o muchos doctores. Podría usar el término labora incluso también, ¿no? O pertenece. Pertenece. Un doctor pertenece a una especialidad. ¿Estamos? Entonces voy a tratar aquí de establecer la relación. Especialidad y ahí está. Puedo ponerlo ahí para que quede al frente de esta manera. Y ahí está. Ya tengo mi modelo de entidad-relación para el proceso de citas médicas. Y así es como quedaría. Así quedaría representado. Pero he establecido las entidades, correcto. He establecido las entidades fuertes y débiles, pero me faltan las cardinalidades. ¿Y qué cosa es la cardinalidad? La cardinalidad tiene que ver con la representación gráfica en la relación, ¿no? Por ejemplo, aquí, atentos, siempre en la cardinalidad partimos de la unidad. Yo digo, un paciente solicita una o muchas citas médicas. Entonces, como es un paciente, digo, clear hecho propiedades en la flecha, y aquí, en el extremo, debe partir de la unidad. Entonces, pongo acá unidad.
Aquí en el tamaño le voy a poner un punto. Y en el extremo de la flecha de finalización coloco simplemente línea recta. Y ahí está. Digo, un paciente solicita una o muchas citas médicas. La flechita que va acá lo cambio por este de acá, uno o muchos. Y lo pongo de esta manera. Y quedaría expresado así. Digo, un paciente solicita una o muchas citas médicas. Un empleado registra, parto de la unidad 1, un empleado registra, en este caso, una o muchas citas médicas. En las propiedades cambia entonces la cardinalidad de esta manera. Y ahí está. Sigo la lógica. Un empleado registra una o muchas citas médicas. ¿Cierto o falso? Cierto. Un paciente puede solicitar una o muchas citas médicas. ¿Cierto o falso? Cierto. Una especialidad. Parto de la unidad. Una especialidad. Le pongo tamaño 1. Y aquí, en este lado donde veo la flechita, lo cambio por línea recta. ¿No? Ahí está. Una especialidad atiende una o muchas citas médicas. Entonces, aquí en sus propiedades cambiamos el icono por este de acá, ¿no? El que tiene la rayita con las patitas abiertas. Ese significa uno o muchos. Ahí está. Una especialidad atiende una, ¿no? O muchas citas. Y luego tenemos, por este otro extremo, tenemos, por ejemplo, aquí, el tema del área, ¿no? Según la lógica, digo, en un área laboran uno o muchos empleados. Entonces, parto de la unidad, un área. Digo, en un área, ahí está, en un área, línea recta, ahí está, laboran uno o muchos empleados. Entonces, aquí lo cambiamos de esta manera. Y listo, queda así. En un área laboran uno o muchos empleados. Y luego voy con el cargo. Digo, un cargo, partiendo siempre de la unidad, un cargo, correcto, es asignado a uno o muchos empleados. Entonces aquí cambio. Uno o muchos empleados. ¿Por qué? Porque así manda pues la relación. Así manda la lógica. Ahora, de repente aquí me convendría, no sé, puede ser que quede aquí, ¿no? El tema de la posición del rombo, ¿no? Es la distribución de cómo quiero yo colocarlo. Ahí está. En un cargo es asignado a uno o muchos empleados. Y en un área laboran uno o muchos empleados. Ahora, lo mismo con la sede. Digo, en una sede, siempre partiendo de la unidad, en una sede, acá es línea recta, laboran uno o muchos empleados. Entonces aquí es uno o muchos. Y queda de esta manera. En una sede laboran uno o muchos empleados. Estoy siguiendo la lógica del negocio. Sigo. En una sede, partiendo de la unidad, digo, en una sede, ahí está, se van a registrar, en una sede se van a registrar una o muchas programaciones de atenciones médicas. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿No? ¿Cuántas programaciones no tendrá una sede de atención médica? Muchas, pues, muchas. ¿Listo?
Y ahí está. Ya tengo entonces aquí mi cardinalidad. Y ahora digo la especialidad. En una especialidad, eh, una especialidad le puede pertenecer a uno o muchos doctores, ¿cierto o falso? Cierto, la especialidad de infectología, por decir, ¿no? Hay uno o muchos doctores que han estudiado infectología. Hay uno o muchos doctores que han estudiado, por ejemplo, la especialidad de gastro, ¿no? En fin, pediatría, hay varias especialidades. Entonces, siempre partimos de la unidad. Entonces, acá digo uno. En una especialidad. Acá, línea recta, y ahí está. Le pertenece a uno o muchos doctores. Lo coloco de esta manera. Ahí está. Si tú consideras que está muy cerca, esto también lo puedes mover. Con Shift Click, simplemente jalas un poquito con el teclado y ya está, haces una separación, para que no se vea muy junto o muy, digamos, apegado, ¿no? Muy aglomerado el diagrama. Eso ya lo dejo a tu criterio. Muy bien. Ahora entonces, digo, un doctor es registrado, para una o muchas programaciones de atención médica. Entonces aquí lo cambiamos por una o muchas. Y quedaría de esta forma. Ahí está. Digo, un doctor es registrado para una o muchas programaciones médicas. Y ahora digo, una programación médica, ¿no? Va a permitir el registro de una o muchas citas médicas. Entonces, bajo esta lógica, partimos siempre de la unidad. Siempre partimos de la unidad, jóvenes. Y ahí está. 1. Aplicamos y aceptamos. Ya estoy haciendo mi modelo entidad-relación. Y ahora aquí en el extremo de las citas viene a ser muchos. Quedaría de esta manera. Así quedaría representado. Y listo. De esa manera entonces hemos concluido, jóvenes, con el modelo entidad-relación para el proceso de citas médicas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Questions? A ver. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Una vez nosotros, habiendo podido diseñar todo esto, vamos a poder ir a la base de datos, ¿verdad? Con este modelo ya hecho. Todavía. Estamos en fase de análisis y modelamiento. Una vez que esto quede No, ok, o sea, ya una vez que ya hayamos pasado las fases y ya tengamos todo eso bien modificado, ya recién pasaríamos a la base de datos. Así es. Pero esto es el núcleo del database. Si modelamos mal, analizamos mal, relacionamos mal, todo lo que generes va a ser incorrecto, va a ser erróneo. Por eso que esta es la fase más importante, el modelamiento. De aquí del programa DIA hay que pasar al programa Erwin Data Model, donde vamos a plasmar los atributos, los tipos de datos, lo mismo que hemos hecho acá, pero ya con sus atributos y con sus tipos de datos. Y de ahí recién generaríamos el script para implementar la base de datos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ¿cómo se graba este modelo? ¿No? Porque supone que lo tenemos que grabar. Esto es solamente una parte del modelamiento. No es todo la base de datos al 100%. Es un avance. La siguiente clase continuaría analizando y seguiremos agregando más entidades. ¿Ok? Por ahora es un avance. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues tenemos que guardar. Le decimos menú archivo, guardar como. Y mira, la extensión del archivo siempre es DIA. Entonces acá yo le voy a cambiar, le voy a poner MER, porque es el modelo de entidad relación, y le voy a poner así, B de clínica, no sé, se me ocurre así un nombre, clínica La Luz, o clínica
un nombre. Tú le das un nombre, ¿ya? Por decir la luz. Así, que se llame así. B de clínica la luz. Muy bien, te va a pedir la ruta, te va a decir dónde quieres tú guardar esto. Yo lo voy a mandar a la carpeta donde estoy trabajando, digamos, mis archivos. Tú tienes que siempre definir una ruta donde lo quieres guardar, eso es importante. Ya, la extensión no lo borres, siempre aparece así como día. Es importante también que respetes el nombre de la extensión del archivo. Ya, importante eso. Esperamos un momentito mientras que va cargando, que siempre el día se toma un poquito su tiempo, ¿ya? Mientras que va él buscando la ruta, ya está. Digo, en esta carpeta, en mi carpeta diseño de base de datos, voy a buscar mi carpetita diseño de base de datos, aquí está, 2022-1, y en este caso, semana 3, estamos en la tercera semana, y ahí lo voy a guardar. Entonces aquí, dentro de la carpeta donde ya estoy, digo guardar. Y listo, se ha guardado. ¿Lo puedo exportar como imagen? Sí, menú archivo exportar, una vez que tú termines de diseñar, y ya está todo ok. En la misma carpeta también, y la extensión por defecto es un PNG. El PNG es de mayor calidad, así que trabájalo con esa extensión. Guardamos y listo. Una forma de verificar esto es ir a la carpeta donde hemos guardado y acá está la imagen. Simplemente le decimos clear hecho, ¿sí? Lo puedo editar con Paint si deseo, o simplemente le digo abrir. En el visor de imágenes, observen, así es como quedaría el modelo. Esto es, jóvenes, lo que ustedes tienen que entregar como tarea en las actividades que se les va a pedir de la semana 2, la semana 3. Cuando dice, elabore su modelo de entidad-relación de la base de datos de su proyecto. A este nivel tienen que llegar. Pero, como te repito, tienes que tener toda la información del proceso que vas a sistematizar para poder representar sus entidades. Y lo que está en amarillo, recuerda que son las entidades débiles que representan una acción, el verbo, que te va a permitir establecer la unión entre dos entidades fuertes. Todo lo que está en rectángulo son entidades fuertes. Y la relación es la flecha. Lo que tú ves acá, esto que ves aquí al extremo de las flechitas, se llama cardinalidad, ¿no? En este caso siempre partimos de la unidad. Digo, un cargo es asignado a uno o muchos empleados. Yo no podría decir un empleado se le asigna a uno o muchos cargos, porque eso es ilógico. Ahí lo contratan con un cargo y le pagan un sueldo por ese cargo. El cargo de técnico, no sé, en farmacia, el cargo de asistente administrativo, etcétera, es asignado a varios empleados. Juan, Pedro, María pueden tener el mismo cargo. Entonces, en la relación es de uno a muchos. En un área pueden laborar uno o muchos empleados. Esa es la lógica. En una sede, efectivamente, laboran uno o muchos empleados. Estoy diciendo la lógica del negocio. Digo, un empleado registra una o muchas citas médicas, lo cual es correcto. Y una o muchas citas médicas pueden ser solicitadas por un mismo paciente. Un paciente solicita una cita médica o muchas citas médicas. Una especialidad le pertenece a un doctor, como que también uno o muchos doctores pueden pertenecer a una misma especialidad. Y una sede es en donde se va a registrar una o muchas programaciones de atenciones médicas. Y finalmente, a raíz de la atención médica programada, es que se registran las citas médicas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya para concluir, para terminar. ¿Questions? ¿Todo claro? Bien. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Listo, ahora sí los dejo. Que tengan una excelente tarde. Cuídense. Chau, chau.